길 갈 때 가파른 산길 헤맬 때 두려움 속에 계곡 지날 때 주 동행하시네 주 옆에 계시네 방황할 때 목자 되신 주 쓰러질 때 붙드신 주 외로울 때 함께 하시는 주 그 영원하신 파로 안아주시네 오 길 되신 주님 우리 인도자 나와 늘 동행하신 주 길 되신 주님 우리 인도자 우리의 창조자 우리의 구원자 우리의 소망 되시는 주 우리의 소망의 주 우리 다 하나 되어 주만 따르리라 인생길 마칠 때까지 주 항상 동행하리라 동행하리 계곡 지날 때 동행하리 폭풍 중에 마지막 날 주 앞에 섰을 때 나 기뻐 외치리 주 함께 하셨네 오 길 되신 주님 우리 인도자 늘 나와 동행하시네 길 되신 주님 우리 인도자 우리의 창조자 우리의 구원자 우리의 소망 되시는 주 우리의 소망의 주 우리의 창조자 우리의 구원자 우리 인도자 우리의 소망의 주 오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 1, versículo 9 hasta el 11. Marcos capítulo 1, versículo 9 hasta el 11. Vamos a leer todos juntos. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subió del agua vio arriba los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. En este momento el obispo nos va a llevar la palabra de Dios. Hagamos que todos nosotros podamos recibir esa palabra para que esa palabra pueda ser un gran poder dentro de nosotros. También oremos por la inspiración del obispo. 주님이 인도하여 주시옵소서. 우리 심령에 날마다 생명의 말씀, 진리의 말씀으로 충만할 수 있도록 우리를 인도하여 주시옵소서. 정말 예수께서 우리에게 하신 생명의 말씀을
우리가 듣고 그 말씀의 삶으로 나가는 우리 모든 성도의 삶이 되도록 우리 하나님 도와주시옵소서. 오늘 말씀을 증거하실 정말 감독님 입술에 성령으로 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감을 더하여 주시고 그 말씀을 우리 모든 성도가 한 성령 안에서 듣고 주 앞에 나갈 수 있도록 우리 모두에게 함께하여 주시고 성령으로 도와주시옵소서. 주께서 함께하여 주시기를 간절히 원하오며 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 오늘도 귀한 성의를 맞이하여 en este día 우리 하나님의 santo 얼굴을 배우며 hemos venido delante tuyo para ver tu rostro. 주님의 뜻을 Ayuda, Señor, que nosotros podamos recibir y podamos conocer tu palabra. Gracias por ello. Padre Dios, ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda revestirse de tu poder 소식들을 y puedas llevar esa palabra que es del cielo. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan estar junto contigo 하나님의 모든 뜻을 y puedan recibir tu palabra y puedan servirte. 예수 Y hemos 이름으로 orado en el nombre de Jesús. Amén. 아멘. 예수 Jesús es ungido. 오늘 하나님의 Vamos a leer todos 말씀의 juntos la 요약과 같이 síntesis. 시작. Dios es el Padre. Él amó al Hijo y lo ungió. Él ungió al Hijo como Cristo. Como Dios amó al Hijo, lo tomó como heredero y fue ungido para que recibiera la gloria. Él es el Cristo. Cristo es el deber más grande que Dios ha dado. Dios ama al Hijo como a sí mismo y el Hijo obedece con toda fidelidad. El amor es la gloria que el Hijo recibe del Padre y la complacencia es la gloria que el Padre recibe del Hijo. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo moró en él y Dios le habló. Esto determina el estatus y gloria de los cristianos creyentes. Al ser perdonados de pecados a través de la gracia de Jesús y ser hijos del Altísimo, nosotros recibimos el amor del Padre. Si uno es fiel con los deberes que le fueron encomendados por Dios, Dios se complacerá. El amor de Dios es que el Hijo nos compre con su sangre, hace que seamos alimentados con la palabra de vida eterna y gracia, y da a cada uno el deber de complacer a Dios. Cualquiera que es creyente tiene deberes, algunos como pastores y diáconos, otros como maestros, otros como evangelistas y otros como servidores. Aquel que es fiel con su deber y complace a Dios con todas sus fuerzas y vida, Él será glorificado. Su espíritu recibirá el amor de Dios y su vida será de complacencia. El amor y complacencia de Dios fue determinada desde el principio. Esto así es estatus de la santidad y fidelidad en que debemos, en el deber que hemos sido encomendados. Recibamos su amor y seamos fieles. 그의 사랑받고 그에게 충성하자. Amén. 그리스도의 주신 신앙의 삶. La vida que fue dada a nosotros a través de Cristo, esa vida que nosotros tenemos al nacer de nuevo, ¿qué es? Es esa vida que nosotros nos unimos a Cristo. 그리스도인은 독립적으로 그리스도와의 완전한 연합 없이 El hecho de que nosotros, al ser cristianos o estar unidos a Cristo, pero no unirnos a Él y a movernos por nosotros mismos, no es esa fe. Eso es algo muy importante. Nuestra fe como ese deber, o sea, como cristianos, el hecho en sí. Pero si esto es algo que no podemos hacer si no nos unimos a Cristo, 우리는 그리스도에게 영적으로 nosotros 완전히 연합된 espiritualmente nos hemos unido con Jesús y solo al unirnos con Él podemos sostener nuestra vida de fe. 또 사람의 Pero la verdad es que esto no tiene ninguna relación con los pensamientos del hombre, sabiduría del hombre, conocimiento del hombre, sino que Dios 기억고
그 의의 길로 es aquel que nos debe guiar en ese camino de justicia para que así nosotros podamos ir al reino de los cielos. 절대적인 방법입니다. Es la forma absoluta que Dios nos da a nosotros. Si nosotros vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, 주께 연합된 삶이 어떻게 시작됐는지 podemos ver cómo nosotros hemos comenzado nuestra vida de fe al unirnos a Jesús. 자, 여기에 예수께서 원래 Jesús, 갈릴리의 나사렛에서 Él 사셨는데 nació en 성장하셨어요. 그래서 Nazaret y él estuvo, pues nació en Belén, pero estuvo toda su vida en Nazaret. Y luego él dejó Nazaret. 요한을 ¿Y qué fue lo que hizo? Él fue a Juan el Bautista. ¿Para qué? Para comenzar su vida pública. 부인에 이르기 시작합니다. Su vida pública comienza a través de ese día. Y en ese momento en el cual tuvo ese encuentro con Juan el Bautista, ocurrió algo muy increíble. 죄인들에게 침례를 주고 있었습니다. Juan el Bautista le estaba dando el bautizo a todos a los judíos. Pero entonces en ese lugar Jesús y Juan el Bautista tuvieron ese encuentro. Pero ¿qué fue lo que ocurrió en ese tiempo? Pero antes de explicarles qué ocurrió esto, algo que nosotros tenemos que conocer son a través de esas conciencias que existen en la tierra de Judea. Una de ellas que es el lavamiento. El lavamiento era algo muy común en ese lugar, en esa cultura. Pero el ser bautizado, ¿qué significaba? 물론 ¿Qué era el bautismo para los judíos? 이를테면은 ¿Qué es? Una de las formas para ser bautizados en ese tiempo, ¿qué era? Era cuando los gentiles, luego para que ellos puedan ser aceptados como en pueblo de Israel, ellos tenían que ser bautizados. Y esta era de las únicas formas en el cual ellos entregaban ese tipo de conciencia. Por eso el bautismo de Juan el Bautista era algo muy especial. ¿Por qué? ¿Por qué? 이방인이 유대교로 들어오는 것이 아닌 No era que los gentiles eran hechos judíos, sino que cuando los judíos eran bautizados, ¿qué significaba esto? Cuando el Juan el Bautista los bautizaba, es que ellos eran tratados como gentiles. Estos judíos eran tratados como gentiles. 마치 이방인들처럼 Las personas que eran bautizadas por ese bautismo eran consideradas como gentiles, pero ellos eran judíos. Pero para los judíos el aceptar ese tipo de bautismo era algo que no podía ser aceptado. ¿Por qué? Porque ellos tenían ese orgullo de su cultura. 그런데 침례가 유대인들에게 Pero si para los judíos, para los que eran justos, era algo muy difícil de aceptar ese bautismo de Juan el Bautista. Pero entonces, ¿cómo va a ser para el Mesías? ¿Cómo va a ser para el Cristo? Si el Mesías, el Cristo, recibe el bautismo, ¿será que esto es algo fácil de aceptar? Claro que no, es algo muy difícil de aceptar. Era algo inimaginable, incluso en los judíos. 받아들인다는 것은 El hecho de que Jesús recibiera este bautismo era algo que no era aceptado. ¿Por qué? Porque ese bautismo de Juan el Bautista, ¿qué era? Yo soy pecador, yo quiero volver a Dios, yo me arrepiento. Esto era lo que estaba tratando de decir el bautismo de Juan el Bautista oficialmente, públicamente a todas las personas. Pero Jesús no tiene ningún pecado. ¿Pero por qué Él tiene que ser bautizado? ¿Por qué será que Jesús fue en ese lugar, en ese río de Jordán? 예수를 만났는데 Y entonces Juan el Bautista y Jesús tuvieron ese encuentro en ese lugar. 그런 Pero era algo inimaginable 것이었어요. en ese instante. 받아야 되는 침례 Por eso, ese bautismo para los pecadores, pero el hecho de que Jesús haya venido en ese lugar para recibir ese bautismo era algo inimaginable. Era algo que todos se sorprendían y era algo que es difícil de interpretar. 시기 이전에 Juan, antes de esto, 못 받거나
La verdad, él no, pues hay dos opciones, que nunca ha visto a Jesús o no ha tenido mucha oportunidad de ver a Jesús. Y creo que él no tuvo pues esa comunión pues cercana con Jesús, sino que Juan el Bautista a través de sus padres, Elizabeth y Zacarías, pues había escuchado acerca del Mesías, había escuchado acerca del Cristo. 그래서 누가복음에 의하면 Por eso si nosotros vemos en Juan, 요한의 부모와 nos está hablando cómo 마리아의 이런 los padres de Juan y María tuvieron ese encuentro y supieron acerca de que Cristo iba pues a venir, y así es como ellos supieron acerca de esto. 요한은 어릴 때 Pero Juan el Bautista, él pensó, la verdad, que pues sus padres, como ya tenían gran edad, pues creo que murieron, pero él vivió en el desierto. Pero entonces Jesús, luego al pues estar en Nazaret, vino a Nazaret de Galilea y luego vino al río de Jordán. 아닙니다. Pero entonces no podemos decir de que Juan el Bautista conocía de que Jesús era el Cristo. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice en Juan 1:33? Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que pertenece sobre él, este es el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que él no conocía quién era Jesús. Él no conocía quién era Jesús, o sea, no conocía el rostro de él. ¿Por qué? Porque nunca había tenido ese encuentro con él. 이 부분은 상당히 정확한 상황을 판단하기 어려운 부분이에요. Por eso es difícil decir pues lo que ha ocurrido exactamente en ese momento. Pero Juan el Bautista, al tener ese conocimiento, esa sabiduría que él tenía acerca pues de sus padres y de la ley, podemos saber de que él al ver a Jesús más o menos supo quién era pues él. 보았던 것 같습니다. No, pues no supo en exactitud quién era él, pero de todas maneras él, al tener con esa inspiración, supo quién pues era él. 성경을 설명하고 있습니다. Y esto es algo que la Biblia nos está diciendo a nosotros. 예, 주님은 En la perspectiva de Juan, la verdad él supo de que Jesús era ese Cordero de Dios que no tenía ningún pecado. 죄를 회개하는 뭐 그런 것이 필요 없는 Y la verdad, él no tiene ninguna necesidad de arrepentirse. ¿Por qué? Porque no tiene ningún pecado. Pero ¿por qué será de que él viene hacia él, o sea, Juan, para poder recibir el bautismo? 이 침례를 받아야 될 이유가 없거든요. No hay ninguna razón para que aquel que no tiene pecado venga y tome ese bautismo. Pero entonces Jesús, al manifestarse al frente de Juan el Bautista, ¿qué fue lo que él hizo? Él negó. ¿Qué fue lo que hizo? Él se opuso a esto, como dice en Mateo 3:14. Mas Juan se opuso diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Por eso se opuso a esto. 문법적으로는 계속 Se opuso constantemente diciendo de que él no podía ser bautizado, pues no le podía dar el bautismo. 침례를 받으신 Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? 주장하고 있었던 것입니다. ¿Qué fue lo que dijo? Él lo que estaba diciendo de que él no debió ser, pues no debía bautizar a Jesús, sino que él en cambio tenía que recibir el bautismo por él. ¿Por qué? Porque era algo pues inimaginable él darle bautismo a alguien que no tenía pues 이러한 요한의 ningún pues pecado. 그 서기관들 Pero esta perspectiva, esta actitud que Juan el Bautista tenía, la verdad era completamente diferente a esa actitud que tenía con los fariseos y saduceos. ¿Por qué? Porque le decía que eran pues víboras, que eran hijos de víboras. 받지도 말아라. Y les dijo que pues ustedes ni siquiera pues reciban el bautismo. Pero Juan el Bautista al tratar con Jesús, ¿cómo reaccionó? Él aquel que no tenía ningún pecado, él aquel que no tenía ninguna mancha, 어린 양이셨습니다. estaba tratando a Jesús como ese Cordero de Dios.
자기가 목적하는 바 이 침례, 자기가 생각하는 이 침례를 볼 때 Pero entonces él al pensar en ese bautismo, Juan el Bautista al pensar en ese bautismo, la verdad Jesús no tenía, pues no hay ningún beneficio para que Jesús pueda recibir. ¿Por qué? Porque él no tiene ningún pecado y él pues negó constantemente. 침례 요한이 Pero 예수님을 거부함으로써 Juan el Bautista, al oponerse a Dios, al pensar de que él no debía recibir el bautismo, ¿qué es lo que nos está testificando? Está testificando en el día de hoy que Jesús no tiene ningún pecado. 그리스도의 참모습, Está mostrando esa esencia de Cristo, está testificando esa verdad de Cristo, está completando esa esencia de Cristo. 소위 선구자 Y él siendo esa persona que prepara ese camino de el Mesías, la verdad, él cumplió su deber siendo aquel que prepara ese camino. 이게 중요한 이 질문인 바 Pero entonces, ¿cuál es una de las preguntas más importantes? Entonces, ¿por qué será que Jesús tuvo que recibir ese bautismo de Juan el Bautista? Primero, ¿qué es? Es para cumplir toda justicia. 그래서 마태복음에 의하면은 Si vemos en Mateos, 말리는 luego de que Juan constantemente se oponió, ¿qué fue lo que Jesús dijo en el versículo Mateos 3:15? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. 라는 말이 중요한 말입니다. La palabra deja ahora es algo muy importante. ¿Qué es lo que significa? Aunque Jesús supo de que esto no debe ser de esta forma y de que sabiendo de que Él no debe ser, pues, ¿qué es lo que está diciendo? Tú has 경우에는 합당치 않은 mirado de la forma correcta y es correcto que yo no reciba el bautismo en todo tipo de situaciones, pero en esta situación tenemos que hacerlo. Es algo necesario que yo reciba el bautismo. 요한의 마음을 잘 알고 있었어요. Y Jesús, sabiendo con exactitud ese corazón de Juan el Bautista, porque sabía de que Juan lo estaba teniendo reverencia delante de él y tenía ese respeto y esa fidelidad en él, 책망하지 no lo regañó o tampoco no le dijo o no lo castigó, sino que él fue lo que hizo. Luego comenzó a decir de que es necesario en este momento, es necesario de que este momento yo reciba el bautismo. Le había anunciado de una forma más para que él pudiera entender. 나를 보내어 Pero que nos dice también en Juan 1:33 내게 말씀하시되 누군가 que el que me envió bautizar con agua es como dijo Juan, aquel que me ha dicho, me ha enviado para bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quién vas a descender el Espíritu. Por eso, también el hecho de que Juan bautice a Jesús es esa ordenanza de Dios. 요한이 Por eso, aunque el hecho de que Juan dé el bautismo a Jesús es algo mucho más importante que el hecho de darle bautismo a cualquier otra persona. 뜻대로 ¿Por qué? Porque Jesús es aquel que obedeció todo mandamiento según la voluntad de Dios. 그 침례는 Aunque ese bautismo de Juan el Bautista no era algo un 100% de todo, pero ¿qué fue lo que podemos ver? Que él tenía esa autoridad para 순종하셨어요. dar el bautizo en agua y eso es lo que Jesús también obedeció. 뜻이냐? Pero entonces, ¿qué es lo que esto nos está diciendo a nosotros? 예수께서 ¿Qué es lo que está diciendo a nosotros? 죄인들 De que Jesús va a entrar entre los pecadores, de que Jesús no se va a dividir entre los pecadores y Él, sino que Él va a entrar entre los pecadores 함께 하심으로 그들을 y el estar junto con los pecadores, Él también tratará a Él como cualquier otro pecador. Por eso, Él a través de Él, al tomar el bautismo, ¿qué es lo que está tratando de hacer? De que Él
toma a los pecadores como cotrabajadores junto con Él. Y no es algo que ocurrió desde repente en ese instante, sino que ya estaba dentro de las profecías de los profetas. Los profetas ya habían dicho que esto era algo que va a ocurrir. Si vemos en Isaías 53:12, que nos dice: y con las fuerzas repartidas despojosos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, haciéndose Él llevando el pecado de muchos y orar por los transgresores. Por eso ya era hecho de que Él iba a entrar dentro de los pecadores. Por eso esa primera obra que hizo en su vida pública, que fue el entrar entre los pecadores, de que Él iba a entrar dentro de esa multitud de los pecadores. Por eso ese Cordero de Dios que no tiene pecado, el entregarse a sí mismo para los pecados de muchos, todo esto es hecho ¿para qué? Para resolver ese gran poder, ese gran problema del pecado. Por eso, en medio, podemos saber que esto está avisando de que Él va a entregar su vida por todos estos pecadores. Podemos ver de que Él estaba yendo en ese camino que va al reino de los cielos. Por eso podemos ver que a través del bautismo Jesús se hizo uno con los pecadores. El hecho de hacerse uno con los pecadores, ¿qué es? Es yendo a ese propósito que es la cruz. Y podemos ver que en muchas formas Él está haciendo la obra que es correcta. Si vemos en Lucas 12:50, que nos dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. Por eso, ¿qué es? Es esa cruz. Hay esa cruz que yo tengo que ir cuando habla sobre ese bautismo que tengo que ser bautizado. No es ese bautizo que está hablando de Juan el Bautista, sino que es en ese día. Que nos dice también Marcos 10:38. He aquí nosotros lo hemos dejado todo y hemos guiado. Que los que está diciendo que ¿será que tú vas a recibir ese bautismo junto conmigo? Pero entonces, ¿qué es ese bautizo que está hablando a Jesús? Está hablando sobre esa cruz. Está hablando sobre, ¿será que ustedes van a poder sostener ese llamado público? O sea, ese llamado pues que ustedes también van a recibir. Por eso ese bautismo que Jesús ha recibido, por eso esa muerte que Jesús ha tomado y esa resurrección a través de ese bautismo está avisando acerca de esto. Pero Jesús, luego de morir y luego de resucitar, en ese momento, a través de esa muerte y resurrección, no es un caso o un evento que ocurrió de repente o así como por pasar, sino que es algo que Jesús y Dios ya había estado dentro del plan de Dios y ya estaba preparando para que así pueda hacerse manifestado y así oficialmente pueda ser demostrado, para que la muerte y resurrección de Jesús oficialmente, algo que Dios ya ha planeado, para que esto así pueda ser pues demostrado de que así al ser oficialmente puesto. Entonces el hecho de que Jesús haya muerto, haya sido bautizado, es para no diferenciarse con los pecadores, sino que entró dentro de los pecadores. ¿Para qué? Para tomar ese pecado de las personas. Por eso Él murió en la cruz. Por eso Él entró dentro de los pecadores y luego, y por eso fue uno con toda esa multitud de pecadores para poder entrar. ¿Qué es esto? Es señal. Él a recibir el bautismo, Él entrará dentro, estará en medio de todos esos de los pecadores. Y el hecho para que Juan el Bautista fue manifestado es para hacer señal acerca de esto. Es para que al ser bautizado pueda recibir, pueda cumplir con esa promesa. Que dice en 2 Corintios 5:21, al no conocer de pecado, por nosotros lo hizo pecadores, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios.
그가 죽으시기 전에 Por eso ese bautizo que Él tuvo, que es para cumplir esa justicia de Dios. 그를 자신을 죄인들에게 줌으로써 Y Él, al entrar, luego el bautismo, al entrar dentro de los pecadores, Él se hizo uno entre ellos. ¿Para qué es esto? Es para realizar esa voluntad de Dios, esa justicia de Dios. Entonces, ¿cuál es la segunda? 받으실 필요가 없는 ¿Cuál es la segunda razón por la cual Jesús, que no tiene ningún pecado, Él tuvo que manifestarse desde el frente de Juan el Bautista y recibir ese bautismo? ¿Por qué tuvo que recibir ese bautismo? 예수의 공생애는 Es para que esa vida pública de Dios pueda ser oficialmente declarado de que esta vida, pues vida pública de Jesús viene del cielo. Es para que públicamente pueda ser proclamado. 예수께서 하시는 그런 사역이 Esa obra que Jesús ha hecho, esa obra, vida pública de Jesús, no es algo que fue ocurrido por sí mismo, no es algo privado que Él hizo porque Él quiso, sino 하늘이 승인한 것이다. que es algo que ya el cielo 인준한 ha aceptado, es algo que el cielo ha aprobado. 하나님이 권세를 Dios, 시키는 것이다. al darle la autoridad, hace que Él haga esto, que tenga esa vida pública. 이미 인정한 것이다. Es algo que Dios está aceptando oficialmente y públicamente de que esto viene del cielo. Pero entonces, ¿por qué ocurrió esto? Es algo que les voy a explicar. Es cuando Jesús subió del agua. ¿Qué es lo que ocurrió en ese momento? 굉장히 자주 나오는 그 기술적인 것인데 즉시 이러면 ¿Qué es lo que dice? Que de repente ocurrió esto. Si vemos en Marcos, Marcos habla es un libro muy, pues, 사람들의 시선을 muy corto, pero que es lo que una de las palabras que dice que ocurrió en ese instante. Es una de las palabras que constantemente usa, que ocurrió instantemente. 만 이 장면이 펼쳐집니다. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando Jesús salió del agua? 침례 받으실 때 발생했던 그 Lo que ocurrió cuando Él subió del agua, en una sola palabra, si explicamos esto en una palabra, ¿qué es? 한 메시아 Está hablando. Era un hecho que debió ocurrir si el Mesías o un rey hubiera venido. Era esa autoridad o esa unción que recibe cuando es dado al rey. 대관식이나 마찬가지였습니다. 왕의 대관식. Está hablando sobre esa gran interés, ese gran momento en el cual, digamos, el rey es manifestado al frente, pues, de todo el pueblo y está anunciando de que él es pues, el rey. 공식적 대관식. 임금의 Es ese momento en el cual Jesús oficialmente se convierte en aquel que Dios ha unido, el quien Dios ha puesto. 주님의 공식적 대관식이었습니다. Y podemos ver de que ese momento, que el bautismo era pues una ceremonia de inauguración que le está diciendo de que Él es, pues, el Rey, de que Él es el Cristo, de que Él comienza en ese instante su vida pública. 되었습니다. Es tener como esa inauguración. 이 예수님이 받으신 침례는 Por eso ese bautismo que Jesús recibió para Él en su identidad, ¿qué es lo que le está diciendo? De que Él es Rey, de que Él se convirtió, fue ungido como Rey. Y también es esa como una inauguración en el cual Él comienza su pues vida pública. 침례는 Por eso, ese bautismo de Jesús 신분과 está hablando pues de estas dos cosas, de la identidad y de ese deber de que Cristo, pues de que Jesús tiene al venir en este mundo. 이런 이 주님에 대해서 이 침례에서 나타내고자 하는 이루고자 하는 Y lo 이런 que 엄청난 quiere realizar en esta tierra, que es a través de ese bautismo, son dos cosas. Es a través de los ojos 또 가청적으로 y también a través pues de los oídos. ¿Qué es el primero?
es de que el Hijo ha sido ungido a través de los oídos, que es 말씀으로 음성으로 que el Padre a través de la voz ha verificado esto. 더 설명드리겠습니다. Les explicaré acerca de esto, de que el Espíritu, Él ha sido ungido a través del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dijo? Cuando Jesús recibió el bautismo, que dice que se abrieron los cielos, no es solamente algo que Jesús ha visto, sino que todos los que estaban en ese momento, pues estuvieron y vieron ese lugar. Pero cuando dice que los cielos fueron abiertos, ¿qué significa esto? Eso es algo que también es la misma palabra que se usa cuando Jesús al morir en la cruz, el velo del tabernáculo fue roto, es la misma palabra que se usa. 거기서 이제 마가의 복음서를 보는 자들을 하여금 긴장하게 Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en ese momento? Es que los lectores que están leyendo Marcos está dando un gran momento. ¿Por qué? Porque en ese momento en el cual, cuando dice que se abrieron los cielos, uno piensa como ese estruendo o alguna gran cosa que viene o algo. Esto no era lo que ocurrió, sino que en cambio, que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, ascendió sobre Jesús como paloma. 성령은 Pero entonces, cuando hablamos sobre el Espíritu Santo, es una persona de la Trinidad de Dios. 유언하면서 Pero entonces vino y ascendió delante de Jesús de una forma muy 머무실 de paz. Y cuando dice, ¿qué es lo que dice? Que que ellos pudieron verlo con los ojos. 예수를 축복하셨죠. Pero entonces, al ver esto, también dieron esa bendición a Jesús, o sea, bendijeron a Él. 인정을 하시는 것이 ¿Por qué? Porque está aceptando ese deber y esa identidad de Jesús. 그렇게 하여 능력을 부어 ¿Por qué es esto? Es porque a través de esto el Espíritu Santo también le da el poder a Jesús para que comience su vida pública. 성령은 비둘기같이 Pero entonces, comúnmente las personas al leer esto podrán decir, ay, el Espíritu Santo es como paloma, Él trabaja a través de las palomas. Entonces uno podrá decir que el Espíritu Santo es paloma. Pero no es lo que nos quiere decir la Biblia a nosotros, sino que el Espíritu Santo al venir en paz en nosotros, pues puede verse como la paloma cuando asciende. 사뿐히 내려오셨다 하는 Eso es lo que está tratando de decir, que parece como paloma, pero no, que no es paloma. Eso es lo que no quiere decir, sino que viene y asciende con paloma. Por eso, aquel que es ungido, 받으신 분. Jesús, aquel que es unido, 자, 이것은 그리스도는 기름 부음을 받은 자라는 뜻입니다. ¿qué significa? Es que Jesús es quien recibió esa unción. 보이는 모습으로 Pero el Espíritu Santo al ascender a Jesús, al ser bien pues con los ojos, para que todos, al ser visto con los ojos, ¿qué es lo que está diciendo? Está uniendo a Jesús como el Rey y está anunciando de que Él es el Rey. 위대하고 Y está declarando de que este rey es alguien mucho más grande y está anunciando de una forma que es algo imaginable, que todos podemos ver. Pero entonces, ¿cuál es el cambio que Jesús tiene a partir de ese momento? Jesús es Dios. 완전히 갖고 Y es alguien quien tiene esa esencia de Dios. Y Él es completamente Dios. Y no hay nada que le falta siendo pues Dios. Pero en la carne. 육신으로서는 Pero Jesús en la carne. 기쁨을 감당하기 위해서 Él para poder sostener ese deber en la carne, Él tuvo que ser ungido por el Espíritu Santo. 승인을 Él, a través del Espíritu Santo, Él recibió esa aprobación de Dios y también ese poder de Dios, 사역으로서는 del Espíritu Santo. 의해서 Por eso, Él al tener la vida pública en esta tierra y realizar la obra, Él tuvo que tener ese poder del Espíritu Santo. 직분을 승인했고 또
Por eso, el Espíritu Santo al venir en él, ¿qué es? Es que Dios aceptó, que Jesús recibió esa aprobación de Dios y también que el Espíritu Santo recibió ese poder del Espíritu Santo. Esa es la unción que Jesús tuvo en ese momento. Pero en ese momento, a partir de ese momento, el Espíritu Santo, Jesús no se alejó del Espíritu Santo, sino que solamente dependió completamente del Espíritu Santo y hizo toda la obra junto con Jesús. Y a partir de ese momento, a partir de que momento en que recibió el Espíritu Santo, hasta el último momento, no blasfemó en contra del Espíritu Santo, no preocupó al Espíritu Santo. El hecho de que Jesús haya sido unido, el hecho de que haya sido unido con el Espíritu Santo es algo que nadie ha pasado. Nadie había sido unido por el Espíritu Santo. Solamente algo que Jesús ha hecho. ¿Para qué es esto? Es para darle el poder a Dios, para que Él pueda realizar su obra. Es algo que solamente fue dado a Jesús. Como les he dicho a ustedes, ¿esto qué es? Esto es esa señal que nosotros podemos ver con los ojos. Y aquel que había sido esperado, Él fue manifestado. Pero ¿cuál fue otra manifestación que nos da? Luego de que el Espíritu Santo haya venido como Él, como paloma, ¿qué fue lo que ocurrió luego? ¿Qué podemos encontrar? Esa voz de Dios, del Padre. ¿Qué es esa voz que nosotros vemos? Si vemos en Marcos 1:11 que dice, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Pero entonces desde el cielo el Padre da la voz y acepta y aprueba a Jesús. Eso es lo que está declarando y proclamando en ese momento. Y esa misma palabra es algo que podemos encontrar 2 veces en el monte de la transgresión y también antes de ser llevado. Esas son lo que el Padre le había dicho. ¿Qué fue lo que el Padre dijo? Tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Y esta palabra es algo muy importante. Y aunque las personas de este mundo habían testificado acerca de Jesús, también los profetas, o también hay muchas profecías, pero ese testimonio que necesitaba de a Jesús, ¿quién era? ¿De quién? Era del Padre, era de Dios. Ninguno de los personajes de la Biblia, nadie ha escuchado esa voz de Dios. Pero que también nos dice algo que, a Salmos también nos dice, de que Dios ama, pero ama hasta el final. Y Jesús es ese Hijo de Dios que Dios verdaderamente ama y que ha recibido ese amor completamente. Y no hay nadie que vaya a poder recibir ese amor de esta forma que viene del Padre. Es un amor único. Esta palabra en sí, esta palabra que es usada en este versículo, la verdad, está mostrando esa relación que el Padre y el Hijo tienen, esa relación eterna que tienen el Padre y el Hijo, está puesto en estas palabras. Pero también cuando el Padre habla acerca sobre esos creyentes, cuando habla sobre los creyentes, cuando habla que los ama a ellos, se usa esa misma palabra. Pero el Padre, cuando le da el amor a los creyentes, no se los da a ellos sin relación con Jesús, sino solamente como ellos han entrado dentro de Jesús, ellos pueden recibir ese amor que viene de Dios.
Solamente a través de Jesús pueden recibir ese amor. Pero ese amor que tiene a Jesús, que viene del Padre, es algo único, es algo que Jesús solamente puede tener. ¿Por qué? Porque Dios amó a su Hijo desde antes de la eternidad. 아버지를 기쁘시게 하셨던 거예요. Pero el Padre, y no solamente eso, sino que el Hijo dio la complacencia por completo 내려오도록 하신 al 아버지의 Padre. 겸손하게 Él al venir en esta tierra, Él cumplió por completo 죽으셔야 되는 일에도 toda esa mandamiento y esas ordenanzas del Padre y dio la complacencia a Dios. 순종하셨어요. Él obedeció hasta lo más humilde, siendo lo más humilde. Cumplió hasta todas las cosas. 순종을 이해해야 되는데 그동안 하나님께 많은 제사를 드렸습니다. 인류가 Y algo que nosotros tenemos que conocer de la perspectiva de Dios, pero entonces, 이분이 aunque muchas personas dieron diferentes riquezas, diferentes sacrificios delante de Dios, ninguno de ellos pudieron complacer a Dios. Solamente ese último sacrificio que entregó 그래서 fue el Hijo. Fue el Hijo, y el Hijo complació a Dios, y esa ira que Dios tenía dentro de él 의무는 완전 소멸돼 버렸어요. desapareció por completo a través del sacrificio de su Hijo. 그 아버지의 진노를 거두기에는 Pero para poder quitar esa ira del Padre, 제사로만 solamente es algo que pudo hacerse a través de ese sacrificio que era limpio, que no tiene ninguna mancha, pero es algo que solamente una persona puede hacerlo. Esa persona que es perfecta y completa. 어떤 짐승의 제사도 Y la verdad es que ese sacrificio, aparte de ese sacrificio, los sacrificios de los animales y de las bestias, no pueden complacer a Dios. 황소와 염소의 En el pasado dieron diferentes riquezas con todo tipo de cosas, 제사를 향하고 있었어요. pero la verdad es que todas estas riquezas, 때를 기다리며 la verdad no pudieron pues entregar esa complacencia de Dios. Solamente 죄인들을 대신하여서 Cristo al ser 대속물이 되어서 este sacrificio completo se manifestó dentro del hombre y se entregó como sacrificio por el Padre. 삶 속에서도 아버지를 Por eso Jesús no solamente complació a Dios en su vida, sino también, incluso a través de su muerte, dio la complacencia a Dios, al Padre. 이런 상황인데 예수 그리스도의 죄 없으심을 Pero entonces, en medio de toda esta situación, 완전한 이 사실을 esta verdad de que Él es completo, ¿cómo nosotros vamos a testificar de que Él es completamente completo? Lo que puede completamente, pues, testificar esto, ¿qué es? Es esa voz del Padre. Y de esa misma forma, el Espíritu Santo también fue de esa forma, fue manifestada en ese momento. Y así ocurrió esa ceremonia de inauguración, siendo el ungido como Cristo, siendo como el Rey, para que así, a través de todo ese momento, Él, aquel que no tiene pecado, Él que es el Hijo que ha recibido el amor de Dios, Él recibe esa unión. ¿Para qué? Para que el mundo pueda ver, para que el mundo viera quién era Él, y para que Él recibiera, para que Él también recibiera ese poder del Espíritu Santo. Pero eso en ese momento, en ese instante, es algo que ocurrió del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, puso y ocurrió en ese momento. Y tampoco no es algo que pues exageró en ese momento, sino también para que es todo esto, para que nosotros también entremos en Él. No solamente por es lo que ocurrirá en el Calvario, sino que nosotros al estar en esta carne, en ese momento en que nosotros estemos en esta carne, en este momento en el cual que nosotros estemos viviendo en medio de este mundo, también nuestro deber esté dentro de Cristo.
온전히 보호하고 para cuidarnos a nosotros, para cuidarnos y protegernos a nosotros, y así nosotros podamos ir en ese reino de los cielos. Y es 연합해 들어가 ese instrumento que usó para llevar esto, que nosotros tenemos que unirnos junto con Él. 적이 아니고 No es algo que solamente viene en nuestra mente o solamente por nuestras emociones, sino que espiritualmente, para que nadie nos quite esto de nosotros. Nos da esto para que nosotros podamos ser reforzados espiritualmente. No solamente recibir el bautismo para poder morir, sino para que darnos la redención a cada uno de nosotros y nosotros podamos entrar en Él. 영원한 하나님의 구원의 영광. Y así nosotros podamos participar en esa gloria de la salvación. 자, 나중에 마가복음 후반에 보면은 Si vemos en Marcos, en la última parte de Marcos, 예수의 사역에 대해서 cuando los escribas y los saduceos al ver la obra que Jesús estaba haciendo, ¿qué fue lo que ellos dijeron? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad para hacer estas cosas? ¿Recuerdan esa palabra, verdad? 누가 이 권세를 주었느냐? ¿Quién te dio esta autoridad? Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús respondió a esas críticas de ellos? Que como nos dice en Marcos 11, 29 hasta el 30, 권세로 이런 일을 Jesús le dijo, ¿qué os haré yo también? Una pregunta, respóndeme, y os diré con cuál autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan será que es del cielo o es de los hombres? 하냐? 말하라. Respóndeme. 하는 거죠. 그날 그들은 대답을 En ese día, ellos no pudieron responder a esta pregunta. 이런 일을 하는지 Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Bueno, yo no te voy a decir cuál es la autoridad en la cual con cuál autoridad lo he hecho. 요한이 베푼 침례의 Pero si nosotros vemos a los escribas y los prodigios, ellos no quisieron aceptar esa autoridad del bautismo de Juan. 가 있는 거 아니다. Ellos no quisieron aceptar eso, no quisieron aceptar oficialmente esto. 그들이랑 더 이상 Por eso, como ellos no quisieron aceptar esto, Jesús también no quiso hablar con ellos. No había nada más que hablar con ellos. 하늘로서 인정하는 ¿Por qué? Porque si ellos hubieran aceptado que el bautismo de Juan era algo que viene del cielo, si viene del cielo, entonces ellos también aceptarían esa gran inauguración de Jesús. Pero como ellos no aceptaron esto, tampoco no estaban aceptando a Jesús. 침례를 믿느냐? 그 합성은 Los está diciendo a ellos, ¿será que ustedes están aceptando de que esto viene del cielo o no? Que esto es oficialmente algo que es oficial. 우리가 요한이 하나님의 선지자인 것을 받아들이지 않는다면 Pero ¿qué fue lo que dice? Si ellos, la verdad, no habían aceptado al bautismo de Juan el Bautista, entonces ellos no están aceptando ese bautizo que Jesús ha recibido. No han aceptado de que su identidad, esa autoridad de que Jesús había recibido. Por eso, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Como ustedes no me han respondido, ustedes tampoco no van a conocer mi autoridad. Ustedes como no aceptan esto, yo no les responderé a ustedes. Queridos hermanos, 주님과 함께 하시는 Jesús es nuestro Salvador que estuvo junto con los pecadores. Él no tuvo ningún pecado, pero el hecho de que recibió el bautismo es para que ustedes y yo no seamos abandonados, sino que nosotros estemos dentro de Jesús y nosotros seamos cuidados dentro de Jesús. 주님의 침례는 우리들의 침례. No solamente eso, sino 오리지널 que esto se convierte en el bautismo original para los cristianos y creyentes. Se convierte en ese modelo de los cristianos, de ese bautismo en los cristianos. 무리의 새로운 회중에 가입하는 것입니다. 들어오는 것인데
El bautismo era algo que fue el que le daban a las personas que, pues, a las personas que son nuevas, que entran en esa multitud. Pero Jesús, al recibir ese bautismo de agua, que él también que recibió el bautismo del Espíritu Santo. 우리에게도 Por eso nosotros, aunque recibimos el bautismo de agua, 침례를 주실 것이라는 nosotros 자연적인 이 구조를 주님이 tenemos que saber que nosotros también vamos a recibir ese bautismo del Espíritu Santo y es algo que Jesús ya ha determinado. 인도하심의 구조를 설명하신 것입니다. Y eso es lo que Jesús nos ha pues dicho a nosotros y nos ha mostrado. 받아야 될 우리 침례를 그것을 Ese bautismo de agua es algo muy importante. ¿Por qué? Porque está diciendo, está mostrando ese bautismo que nosotros tenemos que recibir en el Espíritu Santo. Pero Él, al recibir el bautismo, hace que nosotros, nos acepte a nosotros, que está dentro de nosotros, nos se ha unido junto con nosotros y nosotros nos hemos unido con Él. Pues si vemos en Romanos 6, 3 y 4 que nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitado de los muertos con la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Por eso, nosotros, 이루어져 가야 된다. nuestra vida de fe tiene que estar dentro de Cristo y tiene que ser realizada en Cristo. Queridos hermanos, ese deber que nosotros recibimos en la iglesia no es algo que nosotros escogemos o podamos hacer o no hacer. 그래서 마음의 종아를 가져온 것이 아니라 No es el hecho que nosotros hemos ordenado todo nuestro viejo ser y entremos a algo nuevo, sino que nosotros hemos entrado, nos hemos unido a Jesús. Jesús que no tenía ningún pecado, 회개를 que no tenía ningún pecado. 받는 침례를 받으셨던 것은 El hecho de que haya recibido ese bautismo que solamente los pecadores reciben es para unirse con nosotros. 힘들지만은 Aunque es algo difícil de hacer, Él dio todo su ser para poder hacerlo. Por eso en el día de hoy, ustedes y yo hace que seamos uno en el Espíritu Santo, como dice en 1 Corintios desde el 12 hasta el 13. 정말 그리스도 안에서 Para que cada uno nuestras deberes puedan ser como ungidas como Cristo, para que puedan ser aprobadas por Cristo y para que así nosotros podamos ser realizadas en esta tierra y así recibimos nosotros el poder. 삶이나 우리 직분이나 Queridos hermanos, nuestra vida y nuestro deber no puede alejarse de Dios, no puede hacerse como nosotros queramos, sino que todo esto tiene que ser hecho de la forma de Dios. 하나도 지장이 없도록 Y espero que cada uno de nuestras vida de fe y nuestro deber, todo pueda tener esa guía de Dios, pueda tener esa fuerza de Dios, podamos ser fieles de Dios y podamos complacer a Dios. Aleluya, espero que así sea. 하겠습니다. Oremos en este momento todos juntos al orar. Oremos para que mi vida, 신앙의 삶, 내 직분의 삶, para que también nuestra vida, dentro en nuestra vida de fe, verdaderamente podamos entrar y seguir ese modelo que Jesús ya ha hecho, para que nosotros podamos unirnos en Él espiritualmente. Oremos todos juntos. 하나님 아버지 역사하시고 도와주시옵소서. 역사하시고 도와